Es escritor, ya va por su segunda novela y nos va a dar mucho gusto presentarlo en 30 segundos nada más, ¿no? Walter, un tipo muy conocido, que conserva la parsimonia del hombre. A ver, lo digo por supuesto con el mayor de los respetos, el que es él me inspira, ¿eh? El tipo así campechano, el de decir tranquilo, con siempre un análisis de diferentes cuestiones que ameritan escucharlo. En este caso ameritan leerlo. Y justo hoy, que es el Día del Lector, esto es en homenaje al nacimiento de Borges, nada más y nada menos, tenemos hoy aquí a un escritor. Fue funcionario público, estuvo en el área de turismo mucho tiempo, hoy como escritor y vecino de Bariloche. En este segundo libro habla de, o relata las crónicas barilochenses. Se propone con este libro recuperar episodios significativos, curiosos, trágicos o legendarios, siempre vinculados con Bariloche o la región. Me da mucho gusto, me da mucho placer recibir a Omar Contreras. Omar, muy buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, bueno, siempre es un gusto charlar sobre estas cosas y para mí es un enorme placer. Bueno, vas por tu segundo libro. ¿Qué pasa? En realidad el tercero, porque está ahí a punto de salir del horno, que está en revisión técnica, una novela que bueno, ya después será motivo de otra charla. Por supuesto, ojalá. Por supuesto. Omar, ¿y cómo es la cosa? Cuando decís escribir un libro a alguien que seguramente ya plantó un árbol, que tiene hijos, dice, tengo que escribir un libro, ¿no? Y se transforma luego del primero en una avidez, digamos, no digo adicción, pero digo en algo muy positivo que te lleva a buscar en tus fueros más íntimos la próxima intervención que puedas hacer a través de la escritura. Mira, en el caso mío es una necesidad espiritual, podría decirse. Yo tuve la fortuna de compartir en mi niñez mucho tiempo con mi abuela. Mi abuela llegó aquí, se cruzó de Chile, vino para acá y fue contratada, el marido, mi abuelo, por Capraro. Y a partir de ahí, las cosas que me contaba, comencé a mamar cómo es que se fundó, cómo se armó, se diseñó, se diagramó Bariloche y todas las experiencias, cómo se mezclaba el sustrato cultural de los mapuches, la llegada de los primeros europeos, los porteños, y a mí siempre me fascinó eso y siempre tuve esa necesidad. Eso fue lo que alumbró mi primera novela, La Pasión de Pietro, que trata de relatar o de recomponer cómo era la vida de las familias aquí al principio, en Bariloche, siguiendo el eje de lo que fue la vida del primo Capraro, el gran hacedor. Y este libro, que es Crónicas Barilochenses, tiene un objetivo más concreto tal vez, que es rescatar muchísimos hechos, algunos insólitos, que han ocurrido y que la gente, por no repetición o porque se ha quebrado esa tradición oral que se transmitía, la televisión, el celular, el TikTok, el WhatsApp, todo eso corta de alguna manera el diálogo. Entonces mucha gente no sabe que, por ejemplo, hubieron en una cena en Bolsón, un día los vecinos hartos dijeron vamos a hacer una república independiente, y armaron la república y les trajo algunas complicaciones. Sí. O cómo fue que sobre este lago se pudo navegar. Porque uno mira el lago, bueno, fantástico, pero ir del centro o de lo que era el molino a Puerto Olés eran varios días de a caballo. Y cuando Withelsford se anima a armar un barco, armarlo en Chile, desarmarlo y pasarlo parte por parte, y llegar al lago para navegar, se integró la región. Y después cuando algo que para nosotros cuesta creerlo, pero la llegada de la modesta Victoria fue todo un acontecimiento que hoy se olvidó, y lo que tuvo que
transpirar la camiseta a Ezequiel Bustillo para que eso se logre. Bueno, en fin, me estoy yendo casi por las ramas, pero digo, quiero rescatar todo esto para que la gente lo conozca. Como dicen los pibes, no lo spoilees. Claro. No, pero qué trabajo, Omar, qué trabajo intenso, profundo de ir, de recabar y volver a traer todos esos. Claro, bueno, y en ¿no? este libro, Crónicas Barilochenses, me he esforzado en que todas las fuentes que he consultado quedaran registradas. Y al final del libro, quien quiera... Le das el crédito. Claro, más que crédito, que trato de estimular a la gente que se apasione o se intrigue por esto, sí. vaya a la fuente y trate de buscar, y a partir de ahí va a descubrir un mundo, ¿no? Y cuando camine por la costanera se va a dar cuenta que no está dada la costanera, que alguien la hizo, digamos. Y en estas crónicas barilochenses que fuiste recopilando y fuiste investigando, entrevistándote con gente, seguramente viendo fotos antiguas, mira, ahí te están llamando, que te están escuchando en Radio 6 y están como locos los seguidores. Omar, ¿de qué cosas alguna que te hayas enterado sobre la marcha, que por hoy la investigación sobre un tema te llevó a otro, existió? Digo, ¿te pasó que te sorprendiste con algo? ¿Qué cosa te llamó la atención en esta en particular? Hay varios. Como te decía, en algún asado de domingo que hacía mi viejo con mis tíos y mis padrinos, alguna vez escuché de un avión que se estrelló y que el piloto se robó el caudal público, de ahí que transportaba y desapareció, y que el avión todavía estaba. Esa es una versión que a los que peinamos canas y ya pasamos la sexta década, seguramente alguna vez escucharon. Y llegar a eso me costó muchísimo trabajo, llegar a saber lo que pasó. No le voy a decir qué pasó, pero el final es absolutamente inesperado. Y fue de una casualidad porque 2 meses después que yo entrevisté al quien fue el testigo privilegiado de esto, que fue quien descubrió dónde estaba el avión, que formó parte de la cuadrilla de rescate. ¿Fue el avión que encontraron hace relativamente poco tiempo? No. Es otro. Ah, ok. Es otro, porque ahí en ese mismo lugar fue otro avión. Sí. Me contó la verdad y quedé patitieso, como decíamos cuando yo era chico. Hay muchas cosas interesantes. La otra fue una mujer que sobrevivió a Auschwitz, que fue vista en Bariloche, que era tremendamente hermosa, y que a las 24 horas de llegar a Bariloche desapareció y apareció en unas condiciones absolutamente extrañas en el Cerro López muerta. Y todo lo que hay detrás, llevando la investigación, que me decía Walter, eso tal vez fue lo que más me apasionó investigar. Hay libros escritos, libros en alemán y libros de la parte israelita. Sí. Cuentan la misma historia, pero de lados diversos o diferentes, versiones opuestas. Eso me apasionó también. Ahora que de alguna forma sugerís el tema de qué opinión tenés, y no sé si lo investigaste para este libro o no, de la posibilidad de Hitler en Bariloche o en la zona, ¿existió, no existió, vino por acá? ¿A qué te lleva, digamos, tu pensamiento en función de lo que siempre hablamos? Digo, crónicas tiene que ver con investigación y con hechos que se puedan constatar, ¿no? Sobre esto hay mucho descrédito, pero para un lado y para el otro. Yo soy amigo personal de Abel Basti, no lo trato a diario, pero digamos, incluso yo personalmente le he aportado algún testimonio que voy a reservarme porque él ya lo he escrito por ahí. La verdad es que sobre eso hay muchos indicios que pareciera ser de que la verdad oficial no es la verdad oficial. Digamos, dos datos muy pequeños y trascendentes también, que la dentadura que dicen los rusos que tenían terminó no siendo de Hitler. A partir de ahí se abren muchísimos. Y además testimonios que por casualidad me he ido enterando por convivir en Bariloche con la gente que convivíamos, ¿no? Esto, por ejemplo, el otro día reflexionaba. Tal vez si hay un segundo libro relacionado con las crónicas, cuente la historia de alguna gente muy conocida, que se defendieron de los nazis, que formaban parte de los parquisanos, que estuvieron escapando durante 45 días en Florencia, de sótano en sótano, que un amigo lo rescató, lo llevó a Génova, y a partir de ahí a los 2 meses consiguió un laburo que alguien de Bariloche le mandó. Llegó a Bariloche a trabajar de capataz, y después se transformó en un gran empresario,
Y sus hijos hoy están haciendo un aporte a la comunidad impresionante, una familia tradicional. Sí. Entonces entonces yo pensaba, en una misma ciudad, gente que participó de un lado de la guerra, sin tomar partido por ninguna de las dos, aunque yo tengo mi propio corazoncito, y también los víctimas y victimarios se encontraban en la calle y caminaban, ¿no? De alguna manera esta es la gran bendición que este país nos permitió. Que este país y que este Bariloche. Que nos sigue sorprendiendo con historias como las tuyas, a través de este libro, Crónicas Barilochenses, que voy a leer, porque gentilmente Omar me trajo un ejemplar y le dije en broma, por supuesto, no, si me lo firmás no lo voy a poder vender, Omar, lo voy a tener que leer. No, lo voy a leer, por supuesto, con todo gusto. Digo, cuánta pasión nos genera aquellos que nacieron en Bariloche, aquellos que no nacimos, pero que nos consideramos parte de esta sociedad multicultural y que realmente, como en otras zonas del país, un crisol en todo sentido, ¿no? Pero digo, cuánta pasión nos generan las historias que se han generado por muchos temas, uno de ellos el tema de los nazis, pero hay muchos temas que nos generan pasión y nos generan muchísimo interés, ¿no? De nuestro Bariloche. Absolutamente, porque además, yo no sé en el resto del país, probablemente sí, pero en Bariloche se da casi como se exalta más ese factor que vos decís. Acá vinieron a dar gente de todas partes del mundo, y gente que en otros lugares se peleaban y acá se tenían que ver por las calles. Claro. Sobre todo la parte europea, ¿no? Que hay muchos de todas las nacionalidades. El caso mío, yo estoy casado con una eslovena, digamos, conozco toda la historia, y a partir de ahí vos te preguntarás por qué sé del Imperio Austrohúngaro, cómo es que uno diría, qué loco, pero sin embargo hay muchos sobrevivientes en Bariloche del Imperio Austrohúngaro. Estoy hablando de yugoslavos, ¿no? Los croatas, los mismos alemanes, los húngaros, los rusos, y acá vienen a dar todo. Esto es casi, de alguna manera moldea nuestra propia identidad, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo cuando estaba en la capacitación de guías turísticos, que alguien en un examen no podía explicar, digamos, por qué Bariloche se destaca por el chocolate, la cremsnita, el stollen, todos estos platos europeos. Yo le preguntaba, ¿a vos te parece que si nosotros hubiéramos sido colonizados por senegaleses, tendríamos la misma forma de comer, de vivir, de vestir y de pensar? Seguramente no. Claro. Es decir, como para decirle, es nuestra identidad, ¿no? Omar, seguramente en este recorrido por el cual empezaste a transitar cuando ibas avanzando camino al libro, hay otro mundo ahí que empezaste a encontrar, que es el mundo de los apellidos, ¿no? Apellidos muy fuertes. Absolutamente. ¿Muchos o pocos apellidos? Porque por ahí capaz que... No, hay muchos. Hay una mezcla que en el caso, ya después uno se pone canchero a nada más que por el apellido identificar el origen. Claro. Aunque el origen también está mezclado, porque hay algunos adoptados que, digamos, que tienen un apellido europeo y vos lo ves y te das cuenta que no es europeo. Pero digo, para mí es fascinante la mezcla de Bariloche, ¿no? En ese sentido. Este trabajo de recopilación de datos, de fotografías seguramente, de historias, ¿qué pasa cuando en lo personal, digo, qué pasa cuando te vas enterando de cuestiones que no, por ahí no están tan a la luz, no están a la vuelta de la esquina como información, ¿no? ¿Y qué te pasa como escritor cuando llegás a datos que, bueno, te sorprenden? Obviamente estarán en el libro, ¿no? Mucho de eso, sí, porque es larguísimo y como yo soy un apasionado del tema, me pongo a hablar de algo y me voy, digamos, ¿no? A mí hace poquito, esto de que lo que parece una historia muerta, para algunos es historia viva, digamos, ¿no? Ahí yo cuento qué pasó cuando Stalin anunció que iba a liberar o a dejar libres casi 600.000 soldados rusos. Sí. ¿Cuántas familias exiliadas rusas en Bariloche festejaban? Porque para ellos no era historia, no era novedad, algo escrito en el diario. Era la posibilidad de reencontrarse con sus familiares. En el caso nuestro, que yo
afortunadamente los que fuimos al Colegio Nacional tenemos un círculo, mantenemos la unión a través de esto de la magia del WhatsApp. Sí, sí. Hace poco me enteré que uno de los amigos que nunca más vi desde el secundario era nieto de alguien que había sido guardia personal del zar, Mirá. del último zar, Ajá. ¿no? Pero no solo eso, sino que además su madre fue la que, de alguna manera, llegada a la Argentina, fue la que organizó todo el tema médico de conservar la sangre para hacer las transfusiones de manera segura. Sí. Una serie de... Y vos decís, toda esa gente estuvo con nosotros, es parte de la historia y camina con nosotros. En estas historias que fuiste recopilando, ¿te cruzaste también con historias de templarios en nuestra ciudad? Templarios Hay fascina. Hay libros, ¿no? Sí, sí. Hay uno de Sergio Capozzi, la Catedral Templaria, que Sí. habla de la construcción de la Catedral de Bariloche y que vinieron gente de Europa que la construyeron bajo un absoluto secretismo y se fueron. En un lapso de tiempo récord. Digo, esas cuestiones llaman mucho la atención, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y se te iluminaron los ojos cuando te sugerí el tema. Sí, porque hay una rama de los templarios que dicen que una de las partes, una de las ramas, terminó en la Patagonia. Sí. Porque cuando describen dónde enterraron el Santo Grial, la forma de escribirlo, el tipo de estrellas y la amplitud de las mareas, todo indica que fue muy cerquita de nuestras costas rionegrinas, ¿no? Y de hecho hay algún vestigio de algún barco luego hundido. Sí, lo único cierto material y concreto es que allí cerca de Fuerte Argentino, en una meseta muy cercana a la costa, hay una piedra granítica tallada con la cruz templaria. Claro. Pero el resto ahí también dicen que hay una puerta, yo he visto la puerta esa y nada, es una roca común, digamos. Claro. Desde mi punto de vista, ¿no? Vos sabés que un amigo, que también se llama Fernando, Ajá. hace unos años fue un reportero de guerra, corresponsal de guerra. Sí, sí. Y en Irak, en la primera guerra de Irak. Entonces a la vuelta compró rezago material y se vino a la Argentina, no sabía qué hacer, y pasando por la Patagonia, llegó a San Antonio, y charlando con un grupo de amigos, se entusiasmó con la idea de los templarios. Hay mucha leyenda, mucha fantasía, porque como no hay información verificable desde el punto de vista histórico, entonces las fantasías comienzan a crecer. Y con ese rezago de guerra, camiones y todo esto, él armó en el Bajo del Gualicho, toda una expedición que le contaba la historia durante el día, hacía la excursión, terminaba la noche, preparaba una cena, entonces le contaba lo de los templarios. Y porque todavía vive, un gigantón, alto, corpulento. Entonces él desaparecía en mitad de la cena, desaparecía, nadie se daba cuenta que no estaba. Los que estaban con él le acompañaban y entretenían a la gente, y de repente pedían el silencio para mirar las estrellas, y empezaban a escuchar el arrastrar de cadenas. Y entonces él aparecía disfrazado de templario. Y con un porte físico importante. Y los turistas se morían. Algunos se mojaban de miedo. Bueno, pero era para transmitir. Esto permite para muchas cosas los templarios. Lo que estoy seguro que alguna de estas, como te diría, agrupaciones humanas, algunas secretas, que derivaron de los templarios, debe haber raíces, debe haber vestigios en Bariloche. Lo de la catedral, no lo sé lo que habrá estudiado Capozzi en esto. Sí. Si lo estudió, seguramente sabe mucho más que yo. Lo que yo sí sé que ahí, principalmente, por lo menos la parte gruesa, la hicieron los yugoslavos e italianos. Lo que a mí me consta por cuestiones, ya diría, más de índole personal, que muchos de esos italianos eran anarquistas y que tuvo mucho que ver con el FORA, ¿no? La Federación Obrera de la República Argentina. Claro. Protagonista de la Patagonia Rebelde y todo esto, ¿no? Claro. Omar, en este Bariloche, en los comienzos, recién creo que lo mencionabas, uno de los apellidos, que te vuelvo a preguntar sobre los apellidos, ¿no? Hay apellidos, dentro de todos los apellidos hay un grupito de apellidos que son muy fuertes, ¿no? Los Bustillos, los Widerhol y demás. Sí, Bustillo en general es de la élite porteña.
eran más bien la avanzada europea, ¿no? Pero que se alimentaron de todo esto, digamos, la corriente, y le querían dar a Bariloche esa impronta. Claro, y que se la dieron. lograron. Sí. Y bueno, te quería preguntar que en realidad esto, ahora, ¿cuál es tu mirada ahora como vecino de esto que se está armando y que van a concretar, imagino, en breve, desde el municipio con los restos de Wiederholm, ¿no? Traerlos de Chile aquí a Sería Bariloche. una gran cosa, me parece a mí. Al igual que con algunos, yo no tengo lancha ni nada porque no tengo el poder adquisitivo para tenerlo, pero amigos míos que generalmente me invitan a navegar cada vez que paso ahí por... ¿Huemul? No, donde está la Centinela, Sí. siento un dolor en el pecho porque si alguien hizo... Hay un patriota gigantesco que es el Perito Moreno y lo tenemos ahí, no te digo tirado, pero está de una manera poco decorosa para alguien así, ¿no? Y Wiederholm fue sin duda uno de ellos, pero el sentimiento tanto de Wiederholm como de Roth, la familia Roth, que fue quien le vendió, ellos siempre estuvieron más ligados a la parte chilena, ¿no? Con una particularidad, el sur de Chile en ese entonces los que dominaban, lo manejaban todo el comercio eran los alemanes, ¿no? Pero de una fuerte impronta alemana. Claro. De hecho, ahí en el libro cuento algo de esto relacionado con la República Independiente del Bolsón, que se muestra cómo aquí comer chucrut es absolutamente normal, o una fondue. Que no es, pero para nada. Costumbre de otras latitudes del país. Por eso la gente se asombra de esto, ¿no? Claro. Pero en cuanto a apellidos hay muchísimos, y muchos apellidos que hoy son corrientes, antes fueron dominantes, ¿no? Omar, tuviste muchos años, ocupaste cargos de jerarquía a nivel provincial, y estuviste muy relacionado a la política. Esta etapa de escritor, ¿vine a suplantar, a correr un poquito de foco esos años? Porque debe ser difícil también después de conocer ciertos entornos que te da, no sé si el poder visto desde cualquier ángulo o perspectiva puede ser diferente, ¿no? Pero ¿viene a suplantar algo esta etapa como escritor? Yo creo que viene más que nada a sacar a flote me permitió aflorar mi vocación más profunda, que es rescatar este cariño, este amor por la tierra y por la gente sobre todo. Claro. La gente, que además cuando te digo gente, yo veo todos los colores de piel, todos los colores de ojos, porque es así, digamos. Yo fui a la escuela con, por ejemplo, Nahuelpan, Calfuleo, cuyo nombre rescato en la primera novela. Sí, ¿A qué escuela fuimos? A la 185, que en ese entonces se llamaba la Escuela Anexo, porque eran dos aulitas muy humildes de la Escuela 16, claro, que después se fue transformando ahí. Ahí, en aquella época jugábamos los intercolegiales de primaria. Uno de los que me tocaba enfrentar a mí es el padre Pope, el papá del periodista Pancho. Sí. Por eso, mi origen es humilde, mi situación no ha cambiado mucho más, digamos. En cuanto a lo material, sigo en la más... casi una austeridad espartana, todo el mundo me conoce, así que en eso no voy a descubrir nada. Pero respecto a tu pregunta, Fernando, yo nunca me encandilé con el poder. Lo único que yo rescato de todo ese paso es que he dejado cosas que perduran. Te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, los guías de Bariloche saben lo que nos costó capacitarlos, armar el colegio de profesionales, como otros profesionales. Sí. Digamos, para ellos significó algo importante y creo que eso sigue manteniéndose. El Bolsón no tenía solamente algunos días de temporada en el verano y ahora tiene un centro de esquí que antes no existía. Lo pueden buscar, eso fue obra nuestra. En Río Negro no existía el turismo más allá que en Bariloche y además se lo despreciaba. Y hoy el turismo es una actividad que está en toda la provincia, en el Alto Valle. Hay chacras que se rescataron a sí mismas a través del ecoturismo, del agroturismo. Las bodegas viejas, algunas se recauchutaron atrás del proyecto nuestro de los caminos del vino, por ejemplo. Ese tipo de... Lo rural.
Claro, digamos la legislación que puso en un pie superior a la hostelería de Río Negro, digamos, a mí me satisface eso, que más allá de los detractores que siempre existen, las confabulaciones que también existen vigentes. Lo hemos charlado, es otro capítulo. Yo creo que eso ya es lo que a mí me hace decir, bueno, mi paso por ahí valió la pena. Y esto tiene que ver con mi cariño, digamos, porque una vez terminado todo esto y jubilado, mis hijos crecidos, profesionales, ¿qué más puedo pedir? Y justo nombraste a tus hijos y que son tu motor, y de hecho agradeces por lo menos en este libro, a tu esposa, a María Angélica, y a tus hijos, a Maya, a Tony y a Tincho. Sí. ¿No? ¿Qué dicen ellos en esta etapa de marido y papá como escritor? Me toleran más que nada. Y a veces se aburren cuando en la mesa de los domingos, sobre todo, me enganchan algo y me pongo a hablar de historia. Claro. Pero bueno, es parte de la convivencia. Claro. Bueno, Omar, a ver, me llega un mensaje de Daniel González. Dice, un vecino. Un gran ministro, aprendí mucho de él. Daniel González, ex concejal y ex secretario de Turismo Municipal. La familia de Daniel González, ¿sabes que González es Hanek? Sí, González. La vez pasada, haciendo una investigación en el Museo Histórico, me encontré con algunas actas con mi compadre Hanek, el primo de él. Y una de las primeras actuaciones aquí, toda una historia de bandoleros, uno de los que figuran ahí como vecino, diría, destacado de Arroyo del Medio, era un tal Hanek, que casualmente es abuelo de Daniel. Mirá. Bueno, ¿ves? Le conozco el pedigrí a cada vecino. Sí. Ojo, porque Omar nos tiene a todos estudiados. Omar, nosotros te agradecemos infinitamente esta visita. ¿Quién te quiera contactar para contarte algún dato para tu próximo libro o preguntarte algún aspecto de este libro, Crónicas Barilochenses, te puede contactar ¿dónde? ¿Por redes? Mira, por redes. En realidad en Facebook, buscando Crónicas Barilochenses, va a encontrar los datos. Bien. Y también mi teléfono, que bueno. ¿Querés darlo al aire? Sí, sería bueno. 2944 288203. Bien. El libro no está en librería, nada, así que ahí se está haciendo de forma familiar y digamos la difusión y más que todo compartir, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es los datos que me están aportando. Claro. Que ahora estoy fascinado con el retorno de esto. Omar, ha sido un gusto recibirte, siempre un placer la charla. Por ahí la próxima lo haremos no al aire, sino con un café. Ojalá, serán invitados a la presentación cuando pueda hacerlo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por tu visita. Omar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Nosotros hacemos la pausa muy breve, muy cortita, porque también de algo tenemos que vivir, señor Fuentes. Por supuesto. Nosotros no vendemos, no escribimos nada. ¿Qué va a ser? Vamos a escribir. Yo hasta acá me falta escribir el libro. Hacemos la pausa breve, cortita, ya entramos en la recta final de esta tarde viva del día lunes 24 de agosto. Dale. Como siempre, Radio 6 es tu compañía